Antes de mediados de los años 90, mucha gente tenía la creencia de que las artes marciales eran lo que realmente hacía a un peleador peligroso y respetado. En cambio, la lucha libre no despertaba el mismo nivel de admiración ni se consideraba una disciplina efectiva en combates reales. Sin embargo, en 1994, un luchador apareció para cambiar esa percepción por completo. Su nombre era Dan Severn, pero pronto se ganaría el apodo de La Bestia. En su libro, Dan cuenta cómo insistió en múltiples ocasiones para que los organizadores de la UFC le dieran una oportunidad. Al principio, lo rechazaron bajo el argumento de que la lucha libre no calificaba como un arte marcial legítimo, pero la persistencia de Severn dio frutos, y finalmente le permitieron demostrar su valía en el torneo UFC 4, un evento que terminaría marcando un antes y un después en la historia del deporte. Dan Severn, a pesar de su imponente físico, no era un peleador callejero. Su trayectoria en la lucha comenzó desde joven, destacando hasta formar parte del equipo olímpico a los 17 años. Se convirtió en una auténtica sensación dentro del deporte, captando incluso la atención de los medios. Lamentablemente, una lesión de rodilla interrumpió su prometedora carrera. En los años 80, la medicina deportiva aún no había avanzado lo suficiente como para ofrecer una solución efectiva a lesiones graves. Por eso, cuando Dan Severn sufrió una lesión de rodilla, su carrera en la lucha se vio bruscamente interrumpida. Pero si no hubiera sido por ese obstáculo, tal vez nunca habríamos visto a La Bestia desatar su furia en el octágono. 1994, UFC 4, Oklahoma. En aquel entonces, las MMA tal como las conocemos hoy aún no existían. Los combates en la UFC tenían reglas mínimas, sin categorías de peso, lo que significaba que cualquier peleador podía enfrentarse a un rival mucho más grande o pequeño. Fue en este escenario donde Dan Severn hizo su debut, enfrentándose a Anthony Macías, un luchador local con experiencia en Muay Thai y 2 veces campeón de lucha en la escuela secundaria. Pero lo que se vio esa noche fue como llevar un cuchillo a un tiroteo. Severn tenía un aura intimidante, con una presencia que recordaba a los luchadores de circo del siglo XIX. Además, gracias a su experiencia en la lucha libre profesional, sabía cómo trabajar con el público. Desde el inicio del combate, Macías intentó mantenerse a distancia, lanzando golpes, pero Severn no tardó en cerrar la distancia. Con un derribo brutal, llevó la pelea al suelo, donde su dominio era absoluto. Macías intentó contraatacar con codazos al cuello y la nuca, golpes que hoy en día están prohibidos en las MMA. Pero no sirvió de nada. Severn lo levantó y lo lanzó al suelo con una serie de potentes suplex, dejando claro que su fuerza era inigualable. A pesar de los intentos de Macías por escapar, Severn lo inmovilizó con todo su peso y, sin darle oportunidad de reacción, lo sometió con una estrangulación desde la espalda. Con eso, la pelea terminó, y el mundo conoció el verdadero poder de La Bestia. Dan Severn consiguió una victoria aplastante en su debut en la UFC. En su libro, él mismo admitió que comprendía la importancia de causar una primera impresión inolvidable en el público, por lo que sus impresionantes suplex no fueron producto del azar, sino parte de una estrategia bien pensada. Y funcionó a la perfección. Incluso 30 años después, su actuación sigue siendo recordada por los fanáticos de las MMA. Pero la batalla no había terminado. Su siguiente oponente era Marcus Bassett, un cinturón negro de Karate Scan con una temible reputación. En su combate anterior, Bassett había demostrado su velocidad y precisión al derribar a su rival en cuestión de segundos. Además, su pasado como jugador de fútbol americano lo había convertido en un competidor fuerte y calculador. Sin embargo, Severn ya había probado la victoria en la jaula y entró en su segundo combate con una confianza renovada. Desde el inicio, Bassett mostró su agilidad y lanzó una poderosa patada al cuerpo de Dan. Fue un impacto fuerte, suficiente para que Severn comprendiera que no quería recibir otro igual. Sin perder tiempo, ejecutó un pase limpio entre las piernas de Bassett y tomó el control de la pelea. En cuestión de segundos, aplicó un estrangulamiento con triángulo de brazo, una técnica que había aprendido observando a los luchadores japoneses. Aunque no dominaba completamente sus sutilezas, su brutal fuerza fue suficiente. Bassett, sin posibilidad de escape, se rindió rápidamente. Con 2 victorias aplastantes, Severn había llegado a la gran final. Su último desafío sería enfrentar al campeón reinante de la UFC, un hombre que había destruido a todos sus oponentes con una técnica impecable y una voluntad inquebrantable. Al entrar al octágono, Severn atrajo la atención del legendario Helio Gracie, quien inmediatamente reconoció el peligro que representaba a La Bestia. El combate final prometía ser un enfrentamiento épico entre 2 estilos completamente distintos, la vasta experiencia de la familia Gracie en el jiu-jitsu brasileño contra la imponente presencia y fuerza de un luchador profesional como Dan Severn. Se trataba de un duelo de alto calibre, un verdadero choque de titanes en el que cada uno pondría a prueba sus habilidades en el octágono. Como era de esperarse, Severn no tardó en llevar a Royce Gracie al suelo. Era su especialidad, y lo ejecutó con una facilidad impresionante.
Sin embargo, Royce estaba listo para trabajar desde la guardia inferior, una posición desde la que había derrotado a muchos oponentes antes. Lo que no esperaba era la increíble fortaleza de Severn. Intentó todas las técnicas de sumisión y escapes que había perfeccionado durante años, pero nada parecía funcionar. Los comentaristas se sorprendieron al ver que Severn no golpeaba brutalmente a Royce en el suelo, una estrategia que podría haberle dado la victoria. En cambio, optó por mantener el control, presionando constantemente a su oponente sin buscar un knockout inmediato. Durante más de 15 minutos, Royce soportó la aplastante fuerza de Severn, resistiendo el castigo con una determinación inquebrantable. Pero entonces, en el minuto 16, ocurrió lo inesperado. Con una astucia impresionante, Royce atrapó a Severn en una llave de triángulo. Era una sumisión letal, un movimiento que utilizaba la propia fuerza del rival en su contra. Sin otra opción, Severn se vio obligado a rendirse. Con esta victoria, Royce Gracie consiguió su último gran triunfo en la UFC antes de enfrentarse a Ken Shamrock en un empate y luego alejarse del octágono durante 5 años. Para Dan Severn, esta pelea fue un punto de inflexión. Demostró que la lucha podía competir al más alto nivel en las MMA, pero también le dejó una valiosa lección: la técnica y la estrategia podían superar incluso a la fuerza más brutal. La derrota ante Royce Gracie dejó una huella profunda en Dan Severn, pero también lo impulsó a evolucionar. Solo 4 meses después, Dan Severn volvió a la UFC para participar en el torneo UFC 5, un evento que llevaría un apodo en su honor, el regreso de la bestia. Su primer oponente fue Joe Charles, un experimentado judoka con un historial impresionante, famoso por haber sometido a un oponente en solo 14 segundos con una llave de brazo. Charles no tenía intención de ceder fácilmente y salió al combate decidido a dar pelea. Sin embargo, este no era el mismo Severn que el público había visto en combates anteriores. Ahora, su estilo era más agresivo, más calculador y despiadado. En cuanto comenzó la pelea, Dan empujó con fuerza a Charles contra la jaula, inmovilizándolo. Con una combinación brutal de rodillazos a la cabeza y golpes con los codos, demostró que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. Charles intentó sostenerse de la malla para evitar el castigo, pero Severn lo apartó con su impresionante fuerza. La pelea terminó rápidamente cuando Dan ejecutó un estrangulamiento trasero implacable, obligando a su rival a rendirse. Pero la noche aún no había terminado. Su siguiente desafío sería contra Oleg Taktarov, un luchador ruso que hacía su debut en la UFC. Severn estaba listo para continuar su dominio en el torneo, pero Oleg no era un oponente cualquiera. Desde el inicio del combate, Dan Severn se mostró cauteloso, sin intención de repetir los errores cometidos en su pelea contra Royce Gracie. Sabía que Oleg Taktarov era un experto en sumisiones y probablemente intentaría trabajar desde su guardia, aprovechando cualquier oportunidad para atraparlo. Pero la bestia no le dio esa posibilidad. Apenas tuvo la oportunidad, sujetó a Oleg por el cuello y le lanzó un brutal rodillazo a la cabeza. En el suelo, Severn se mantuvo activo, frustrando cada intento de sumisión de su rival. La diferencia de fuerza física entre ambos era evidente, y Dan la utilizó a su favor en todo momento. Hubo un instante de peligro cuando Oleg intentó una llave desde su espalda, logrando atrapar la mano de Severn. Sin embargo, Dan reaccionó con rapidez, liberándose mediante una serie de rodillazos a la cabeza de Taktarov, provocándole un corte. Con total confianza en el suelo, Severn mantuvo el control, lanzando golpes contundentes que dejaron la cara de su oponente completamente castigada. El combate se convirtió en un auténtico baño de sangre. En ese momento, el árbitro John McCarthy se dio cuenta de que Oleg Taktarov estaba al borde de la rendición y decidió detener la pelea. Dan Severn se llevó la ovación del público, que disfrutó de la intensa y brutal exhibición. Finalmente, Severn se llevó la victoria por decisión, consolidándose como un verdadero dominador en la UFC. Entre todos los oponentes difíciles que enfrentó en su carrera, Oleg Taktarov es recordado como su rival más emblemático. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Y si aún no te has suscrito, considera hacerlo ahora mismo. Nos vemos en la próxima.